Hola, ¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. ¿Me ven ustedes así, toda de amarillo? Pero aunque con pijamita, porque los domingos por lo general yo paso así, libre, sin tanta pompa, a menos que vaya a salir a algún lado. Hoy me siento muy feliz porque es el partido de inauguración del Mundial Qatar 2022 y mi país abre el partido con el dueño de casa, que en este caso sería el equipo de Qatar. Me siento muy emocionada y espero que hagan un buen partido y nos den la victoria. Hoy es el sexto día de nuestro calendario de Adviento y vamos a tejer un lindo conjunto con un shortcito de tirantes y gorrito para un bebé de 6 a 9 meses. Así que manos al tejido. Los materiales que vamos a usar para hacer este lindo trajecito son lana bambino en color blanco, verde y rojo. Vamos a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera, un separador de puntos, dos botoncitos, en este caso en color habano, y no me puede faltar una cinta métrica. La tallita de este conjunto va a ser para un bebé de entre 6 a 9 meses. Y vamos a empezar haciendo el elástico, que va a tener 48 centímetros. Empezamos así. Hacemos el nudito de inicio y vamos a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora voy a subir en la última cadenita una cadenita que sería mi primer punto y nos vamos hacia atrás para tejer medio punto sobre cada cadena. Seis, 7 y 8. Ahora voy a dar vuelta al tejido de esta manera, para este lado, y voy a tejer medio punto sobre el primer punto anterior, y luego vamos a hacer medios puntos en la costillita, así, en la costillita, medio punto, costillita, medio punto, por la costillita, medio punto, así. Y medio punto. El último punto lo vamos a pasar completo, es decir que no voy a tejer en la costillita sino en todo el punto. Volteo de esta manera para poder hacer el primer medio punto y el resto de puntos en la costillita, así, solamente en la costillita. El primero y el último punto se tejen completos, el resto en la costillita. Y siempre deben verificar que estén los 8 puntos completos para que no se les vaya a disminuir su trabajo. Aquí está el último punto y lo tejo completito, por aquí. Volteo, tejo el primer medio punto y luego el resto solamente en la costillita. Así. Último punto completo. Volteo de esta manera y tejo el primer medio punto.
Vamos de costillita el resto. Así. El último punto va completo. Volteo y así voy a ir tejiendo todas las vueltas hasta completar 48 centímetros. Bien, amigas, ya tengo listos 48 centímetros de cintura. Ahora vamos a cerrar para continuar con el resto del shortcito. Por el lado del revés vamos a cerrar. El revés es aquí. Y me voy a guiar siempre por la colita que queda de este lado. Aquí se ve más planito, más bonito. Entonces voy a unir de esta manera. Voy a pasar por aquí en la base de la primera cadenita que montamos. Paso el punto y listo. Tejo mi primer punto alto, pasando por aquí, por el último punto, y vuelvo a pasar obviamente por la primera cadenita. Ahí está un medio punto. Ahora vamos a tomar la costillita y la cadenita del otro lado. Y tejo mi medio punto. La costillita de este lado. Y aquí la cadenita, porque acuérdense que es la base donde montamos los primeros puntos. Así, costillita y cadenita. Y tejo mi medio punto. Costillita y la cadenita. Así. Y vamos por acá. Y listo. Ahora nos queda el último punto que lo vamos a tejer completo. Y acá está la primera cadenita. Voy a recortar. Y rematamos. Ahora me voy a ir al derecho, así. Y vamos a tejer con el color blanco. El tiro del shortcito va a ser de 20 centímetros, que los vamos a contar a partir de la primera vuelta en color blanco. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es distribuir esos 20 centímetros en la cantidad de vueltas de cada color. Es decir, voy a hacer 5 vueltas de color blanco y 5 de color rojo. 5 de color blanco y así alternamos hasta tener los 20 centímetros. Porque por lo general las vueltas de punto alto tienen 1 centímetro. Entonces nos vamos a ir por acá. Y primerito vamos a tejer una vueltita de medio punto para que sea nuestra guía en el tejido del pantaloncito. Así va medio punto en cada vueltita anterior, es decir, que voy a tejer un medio punto aquí donde está hundido y medio punto donde sobresalen las vueltas aquí, las cadenitas. Así. Ahí. Y si notan que va una sobre los puntitos que se notan y la otra
en la parte donde está hundido. Así, medio punto vamos a hacer en todo el contorno de la cintura. Una vez lista mi vuelta de medio punto, vamos a cerrar con punto deslizado. Y seguimos subiendo con 2 cadenitas. Así. Punto alto sobre cada medio punto anterior. Hasta que terminemos la vuelta. Ya he terminado mi primera vuelta en punto alto y ahora me voy a la primera cadenita del primer punto cerrando con punto deslizado. Vamos a subir 2 cadenitas y luego sigo tejiendo en punto alto toda esta vuelta y las vueltas que siguen. Este pantaloncito es súper fácil, por lo que le puede servir a una persona que esté iniciando en el tejido a crochet. Así que vamos a terminar de tejer esta vuelta y una vez que terminemos, completamos 5 vueltas con 3 vueltas más en este color. Bien, amigas, yo he terminado las 5 vueltas en color blanco, que vendrían a ser 5 centímetros. Ahora vamos a cambiar el color y voy a cerrar el punto deslizado con el color rojo. Está aquí doblado un poquito el hilo y me voy a la cadenita normalmente. Paso el hilo y listo. Está cerrado con punto deslizado. Ahora voy a subir con 2 cadenitas tomando los 2 hilitos en la primera. Esto es para que quede asegurado y no se suelte el punto. Subo la otra cadenita y listo. Ahora, como no voy a recortar el hilo de color blanco, vamos a dejarlo en espera, pero cruzándolo hacia atrás, ahí, para no cortarlo. Y entonces voy a seguir tejiendo normalmente mis vueltas en color rojo, que van a ser 5, igual que hice con el color blanco. Y para que no les quede chueco, a medida que vamos cerrando las vueltas, porque estamos tejiendo obviamente en forma circular. El truquito de siempre que ya les he mostrado es cuando ya cerramos con punto deslizado, el un punto lo hacemos en el siguiente huequito y en la siguiente vuelta vamos al de acá, luego al de acá y luego al de acá. Así, vamos alternando para que quede recta la costura y no se vaya por otro lado nuestro tejido. Entonces vamos a terminar esta vuelta para que ustedes vean cómo hago la siguiente y así ustedes tomen en cuenta y les quede bonito su tejido. Ya terminé mi primera vuelta con color rojo y ahora presten atención. Voy a irme a la cadenita primera para cerrar con punto deslizado. El hilo blanco lo vuelvo a cruzar hacia atrás porque eso ayuda a que de este lado no se note y quede bonito el acabado. Entonces este me espera aquí y ahora voy a subir 2 cadenitas. En la vuelta anterior yo hice seguido el siguiente punto, ¿sí? Ahora voy a pasar este y me voy al siguiente y sigo tejiendo mi vuelta toda en punto alto. Y luego la siguiente vuelta ustedes van a tejer
el punto deslizado en la cadenita y el siguiente punto lo van a comenzar seguido, ¿sí? Y luego en la siguiente vuelta acá. Así van alternando para que, como les dije, quede rectito el tejido y se vea un hermoso terminado. Entonces vamos a tejer 5 vueltas con color rojo. Y como les digo siempre al comienzo, este hilo lo van a cruzar así en cada primer punto para que se pierda y se vea bien. Una vez tejidas 5 vueltas en color rojo, vamos a cambiar otra vez al color blanco. Entonces lo que voy a hacer es ir a la primera cadenita, dejar el hilo de color rojo adelante y paso con el hilo de color blanco. Así. Y vamos a subir 2 cadenitas. El hilo de color rojo lo paso hacia atrás y sigo tejiendo mis vueltas en color blanco. Aquí me tocaría el punto saltándome el primer espacio porque el anterior ya lo tejí en el espacio seguido. Entonces de la misma manera vamos a tejer 5 vueltas en color blanco y luego cambiamos a color rojo tejiendo otras 5 vueltas más. Y así nos van a quedar 20 vueltas, que serían 20 centímetros. Una vez que tengo 20 centímetros, he separado la mitad y cada pierna va a tener 40 puntos. Entonces yo lo que voy a hacer es cerrar con el color rojo aquí donde está la primera cadenita, pero también voy a cerrar acá donde está la marquita que separa 40 puntos de cada lado, así. Y voy a continuar tejiendo con el hilo de color blanco. Entonces aquí vamos a rematar para que no se suelte el hilo. Ahora yo tengo aquí el hilo de color blanco con el que vamos a seguir tejiendo. Entonces por aquí donde cerré el punto rojo, vamos a pasar el crochet, pasamos el hilo de color blanco y subimos con 2 cadenitas. Y vamos a seguir tejiendo punto sobre punto. Y no se olviden, amigas, de tejer de la misma manera aquí, alternando un punto acá y el otro acá, así, para que la costura salga recta. Vamos a tejer 5 vueltas en color blanco. Terminé de hacer mi primera vuelta con el color blanco. Están 40 puntos y quiero hacer aquí un paréntesis, porque para seguir a la segunda vuelta vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde está la marquita voy a cerrar, voy a hacer un punto y voy a pasar al otro lado donde está el primer punto, así. Esto es para que no me quede un hueco en esta parte de la unión. Entonces ahora sí cierro con punto deslizado y vamos a completar las 5 vueltas. Me adelanté ya a terminar la basta del chorcito porque la verdad no es nada difícil. Una vez que terminé las 5 vueltas en color blanco, le puse 2 vueltitas de medio punto con el color verde, pero no le puse la segunda vuelta tejiendo dentro del punto, sino de costillita. Sí, ya vamos a hacerla en la otra basta. Entonces ahora voy a tomar el hilo de color blanco y me voy a ir por aquí. Aquí está la marquita y aquí está el primer punto. Entonces vamos a pasar por ahí
subo la primera cadenita con los 2 hilos y luego la siguiente cadenita solo con uno de los hilos. Eso es para que no se suelte. Y ahora seguimos tejiendo la vuelta normalmente. Tengo ya mis 40 puntos de la primera vuelta y al igual que hice acá voy a cerrar con un puntito. Retiramos la marquita, me voy entonces por aquí y paso al punto de atrás y tejo el punto. Y luego nos vamos acá a la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Y luego subimos 2 cadenitas para seguir tejiendo hasta completar 5 vueltas. Una vez terminadas las 5 vueltas, obviamente voy a ir a la primera cadenita, cierro con punto deslizado y voy a recortar. Y luego vamos a rematar. Y ahora voy a poner un bordecito de medio punto con el color verde. Doblamos un poquito el hilo y me voy por aquí. Paso, subo con una cadenita y todo el borde lo vamos a hacer con medio punto. Sobre cada punto anterior. Terminada mi primera vuelta en color verde de medio punto, vamos a cerrar con punto deslizado. Subo con una cadenita y vamos a hacer una vuelta de costillita, es decir, solamente tomando el hilito de abajo, así. Ahí, de costillita toda esta segunda vuelta de medio punto. Así, solo en el hilito de abajo y listo. Ahí, toda la vuelta. Y ahora, terminada la vuelta, solo cerramos con punto deslizado en la primera cadenita y listo. Ahora vamos a recortar y cerrar. Ese hilito lo vamos a perder con la aguja lanera. Nos vamos por aquí. Por precaución, para que no se suelte el hilo, hacemos otro remate por aquí y listo. Perdemos por aquí el hilito. Nos regresamos por acá. Y queda súper asegurado el hilo. Ahí. Recortamos este poquito porque ya no hay problema.
es la parte de atrás y acá la delantera. Ahora vamos a hacer los tirantes. Bien, amigas, yo me adelanté a tejer el tirante y este tirante tiene 40 centímetros. Porque obviamente la medida de la espaldita de un bebé de 6 meses es de 20 centímetros, el largo de la espaldita. Entonces, tomemos en cuenta que esta sería la espalda y del otro lado el delantero. Por lo tanto, la tira tiene por eso 40 centímetros. Ahora vamos a hacer el otro. Voy a doblar un poquito el hilo y listo. Del extremo del shortcito yo he contado 2, 4 y en el quinto he puesto mi marquita para empezar ahí. Entonces vamos, paso el hilo y subo con una cadenita y voy a tejer 7 puntos más, es decir que van a haber 8. Ahora voy a voltear mi tejido y de la misma manera que hice el cinturón voy a hacer las tiritas. Entonces tejo medio punto al principio y al final y el resto va a ser con puntos de costillita, así, solo el hilito de atrás de costilla. ¿Sí? ¿Sí? Y el último punto lo tejemos completito. Volteo. Y el primer punto lo tejo normalmente y el resto solo en la costillita. Vamos al último punto y lo tejemos normal, completo. Volteo y ya saben, el primer punto lo tejo completo, el resto vamos solo en la costillita, así. El último igual que el primero. Y así voy a seguir tejiendo mis vueltas hasta tener 40 centímetros. Ya he terminado de tejer la tirita. Para resumir en vueltas, los 40 centímetros están tejidas 78 vueltas, con 8 puntos obviamente. Ahora vamos a hacer el ojal. Y tejemos el primer punto, el segundo punto, normalmente, es decir, punto sobre punto. Ahora tejemos 1, 2, 3, 4 cadenitas y tejemos los dos últimos puntos, así. Entonces aquí van a estar completos los 8 puntos. Ahora doy vuelta al tejido y vamos a hacer 1, 2. Ahora vamos a las cadenitas
y tejemos medio punto. Vamos 2, 3 y 4. Ahí están 6 medios puntos. Acuérdense que tejimos 4 cadenitas. Completamos con los 2 últimos medios puntos y listo. Ahí está nuestro ojal. Ahora damos vuelta para tejer la última vueltita. Y es así de la misma manera en la que ya veníamos tejiendo. Es decir, punto. Y los 6 puntos restantes vamos a hacer de costillita. Medio punto. Así. Y el último punto, ya saben ustedes, lo tejemos completito. Vamos a recortar y vamos a rematar. Y este hilo lo perdemos con la ayuda de nuestra aguja lanera. Así. Nos regresamos con el resto del hilo que queda por aquí. Y eso es todo. Ahí está. Listo. Ahora, el botoncito yo lo he colocado contando 2, 4, 6, 8, 10, 12 y en el 13 está el botoncito para que todo quede a la misma altura y quede igual. Saco la marquita porque no me sirve y ahora vamos a cruzar las tiritas en nuestros ojales poniendo los botones. Ahí está listo el shortcito, muy lindo. Ya ven ustedes, ahora vamos a tejer el gorrito, que es parte de este lindo conjunto. Miren amigas, yo me adelanté a hacer el gorrito y la verdad es muy fácil y vamos a repetir lo mismo que hicimos con el short. La única diferencia es que el elástico del gorrito tiene 38 centímetros y vamos a montar las mismas 8 cadenitas para hacer la misma puntada. Es el mismo procedimiento, como les digo, que hicimos en el short, ¿sí? Pero con 38 centímetros aquí en el elástico. Ahora, luego de la primera vuelta, que es en medio punto, tejí 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas en color blanco, nada diferente a lo anterior. Aquí vamos a alternar. He tejido una vuelta en color rojo, 2 en color blanco, 1 en rojo y 2 en color blanco. El ancho del gorrito para esta edad, que es de 6 mesecitos, de 6 a 9 meses, es de 38 por 16.5 de alto. Entonces, vamos a medir. Y ahorita tenemos 14 centímetros. Nos faltaría 2 centímetros y medio. Entonces,
en esos 2 centímetros vamos a hacer reducción. Entonces lo que voy a hacer es recortar el hilo de color rojo. Luego lo vamos a rematar obviamente. Y voy a seguir con el hilo de color blanco para reducir. Cierro en la cadenita con un punto deslizado. Este hilo se viene para atrás y listo. Así. Ahora subo con 1, 2 cadenitas y tejo los 3 puntos siguientes, es decir, van a ser 4 puntos altos. Ahora vamos a hacer reducción. Saco una lazada en el un punto y en el que viene otra lazada. Cierro haciendo un solo punto y listo. Tejo 4 puntos altos. Y ahora voy a hacer una reducción. Así. Lazada, lazada, cierro y tejo haciendo un solo punto. 4 puntos altos. Y ahora voy a hacer reducción. Lazada, lazada, en el punto siguiente cierro y cierro. 4 puntos altos. Y ahora nos toca una reducción. Así, así y cerramos. Y termino de esta manera esta vuelta. Ya estoy terminando la vuelta. Cierro con punto deslizado en la primera cadenita del primer punto. Y ahora vamos a hacer una vuelta más de reducción. Subo con 2 cadenitas y tejo los 2 puntos que siguen. Es decir, vamos a reducir previo 3 puntos. Entonces ahora vamos 1, 2, cierro y hago un solo punto. Tejo 3 puntos seguidos. Y vamos a hacer otra reducción. Así, lazada en el siguiente punto, cierro y cierro. Ahora tejemos 3 puntos altos seguidos. Y viene una reducción. 1, 2 lazadas, cierro y cierro. 3 puntos altos. Lazada, lazada, cierro y así termino la vuelta. Terminada la vuelta, cierro con punto deslizado y la última vuelta va a ser con reducción previo a 2 puntos altos. Vamos 2 cadenitas, luego punto alto y ahora vamos 1, 1 y cierro y cierro. 2 puntos altos y ahora reducción. 1, 1, cierro y cierro. Dos puntos altos y ahora reducción. Y luego 2 puntos altos y así vamos a terminar esta vuelta. Ya terminé mi vuelta reduciendo cada 2 puntos altos. Ahora vamos a cerrar. Y voy a recortar dejando un poco de hilo para poder cerrar bien el gorrito.
Con la ayuda de mi aguja lanera vamos a pasar por cada cadenita, así. Con punto de hilván. Así. Y vamos a fruncir, obviamente dándole la forma al gorrito. Ahí está. Vamos a darle una costurita más por acá, así. Y una vez bien cerrado, nos vamos hacia abajo para rematar. Yo tengo aquí una bolita de felpa y la voy a colocar. Ustedes pueden poner hecha con la misma lana o así, ya es a su gusto. Voy a pasar por aquí. Y me estoy apurando en terminar el video, amigas, porque ya está tronando el cielo de Quito. Y luego la bulla ya no me deja hacer nada. Si oyen por ahí el trueno, wow, va a ser una lluvia súper fuerte. El techo, podría decirse, de mi estudio es con domos. Y ya se podrán imaginar la bulla que es, especialmente cuando cae granizo, Dios mío. Ahí está otro trueno, ¿sí escuchan? Wow. Pero bueno, el cielo también está emocionado, el cielo de Quito. Solo espero que así siga nuestra selección. Ahí está. Ahora solamente voy a rematar. Aquí está la parte de atrás. Siempre se confunde porque la puntada es tan cerradita que ni se nota. Miren cómo está. Es la parte de atrás y la parte delantera del gorrito. Hemos terminado este trajecito y ahora voy a preparar el video para el día de mañana, Dios mediante. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que súper lindo? Miren, aquí está. Ustedes le pueden poner cruzado
o le pueden poner así normal. El mameluco ya es cuestión de gustos. Puede ser con una camisetita que tenga un estampado navideño, ya es cuestión de cómo le pongan al bebé. Aquí está la gorrita y me encanta este trajecito y estoy feliz, amigas, porque terminando el video terminé también de ver el partido y ganamos 2-0. La verdad me emociona mucho porque uno se asusta escuchando Qatar, porque obviamente, o sea, son países de otro lado del continente y uno tiene otra expectativa y cierto temor, pero ahí está. En el fútbol es así. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, sino hasta que se ponen en la cancha los jugadores. Y yo me siento súper feliz como ecuatoriana, porque es primera vez que en un partido inaugural pierde quien es el dueño de casa. Me siento muy feliz, amigas, me siento súper contenta, así que voy a seguir preparando más videos para ustedes porque estoy súper alegre. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis videos. Y no les canso más porque lo que viene es súper bien. Ya nos vemos. Bye.